Bueno, Juanfra, estamos Vamos. ya en la mejor parte que tú decías de la escuela sabática. Hombre, tiempo de escuela bíblica, tiempo de escuela de los sábados, tiempo de escuela sabática. Y se nos abre ahora un tiempo en el cual vamos a profundizar y a seguir rascando en esta temática tan bonita y que a mí me está aportando muchas cosas, que llevamos estas últimas semanas hablando sobre las implicaciones, todo lo que tiene que ver con eso de que Dios nos ofrezca una alianza, un pacto con quien hace. Empezamos ya nuestro tiempo de escuela. Cambiamos nuestro decorado, nos ponemos en modo pupitre, en modo alumnos. Aquí venimos todos a aportar y a aprender porque nuestro gran maestro sigue siendo Jesús. Y antes que nada, para poder introducirnos y hacer un buen resumen, nada mejor que nuestra escuela sabática laica. Así que cuando quiera nuestro técnico nos pone que nos va a introducir en la temática. Ya viene la segunda temporada de Eureka, lo he descubierto. Un GPS profético, una esperanza para el tiempo del fin. Papá y mamá reunieron a Francisco y Juliana para decirles algo muy importante. Hemos tomado una decisión y queremos que sean ustedes los primeros en enterarse. ¿Van a tener otro bebé? ¡Súper! Pero que sean No. trillizos. No, con ustedes dos es más que suficiente. La noticia es que papá y mamá vamos a renovar los votos matrimoniales con motivo de nuestro 15 aniversario. ¿Renovar los votos? Papá y mamá les explicaron que la renovación de votos, tal como su nombre lo indica, incluye como parte fundamental la lectura de los votos matrimoniales. ¿Cuáles votos? Los mismos. No sería un matrimonio distinto ni unos votos distintos. Más bien sería un matrimonio renovado y unos votos renovados. ¡Ya entiendo! Es como cuando renovamos el carro. Era el mismo carro, pero quedó como nuevo. Correcto. No será un matrimonio 0 kilómetros, pero sí un matrimonio repotenciado. Y habrá una segunda luna de miel. Pero con nosotros. Mamá les dijo que lo que querían era estrechar aún más sus lazos de amor, fortalecer la relación y, por supuesto, que los hijos ya no vieran la ceremonia por fotos, sino que fueran testigos presenciales del pacto matrimonial. En la Biblia, Dios también muestra un profundo interés en renovar el pacto con su pueblo, estrechar sus lazos de amor con sus hijos y fortalecer la relación. Por eso, a través de Jeremías, habló de un nuevo pacto. Escuela Sabática Like presenta la serie El Pacto Eterno de Dios. Lección 10. El Nuevo Pacto. Escuchemos cuál es el nuevo pacto que el Señor anunció a través de Jeremías. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto eterno que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Aquí necesitamos detenernos ante un pequeño problema. Hemos sostenido todo el trimestre que el pacto de Dios es eterno, pero en este pasaje se nos habla de un nuevo pacto. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿cómo debemos entender el nuevo pacto mencionado en Jeremías? En primer lugar, que lo nuevo no está en el contenido. ¿Creen ustedes que en la renovación de votos de los papás de Francisco y Juliana se deben anular los anteriores votos y escribir unos nuevos? Puede que se escriban con palabras nuevas y más bonitas. Pero el amor, el respeto, la fidelidad y el compromiso deben permanecer allí. Correcto, el contenido no cambia. Los principios básicos del pacto permanecen para siempre. Cuando leemos bien el nuevo pacto que Dios anuncia en Jeremías, podemos ver que no es algo muy diferente al antiguo pacto hecho con Israel en el monte Sinaí. Los elementos básicos siguen ahí. Mismo autor y promotor. El Señor dice, este es el pacto que haré. Tanto en el antiguo como en el nuevo pacto, la iniciativa es de Dios.
Fue Dios quien buscó a Adán para pactar con él. Fue Dios quien buscó a Noé. Fue Dios quien llamó a Abraham para el pacto. Fue Dios quien liberó a su pueblo de la esclavitud y los llevó hasta el Sinaí para pactar con ellos. ¿Cambia eso en el nuevo pacto? No. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Misma ley. Noten que Dios no dice, daré una nueva ley en su mente y la escribiré en su corazón. Él dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Lo notan? El pacto se renovaba, pero la ley seguía siendo la misma. Lo que cambió con el nuevo pacto no fue la ley, fue el lugar donde quedaría escrita y guardada. Antes estaba escrita en tablas de piedra y guardada en el arca del pacto. Ahora Dios quería escribirle en el corazón y guardarle en nuestra mente. Correcto, y la tía Elena así lo confirma. La misma ley que fue grabada en tablas de piedras es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. El problema con el antiguo pacto no es que fuera imperfecto de parte de Dios, es que el pueblo no lo interiorizó. Por eso, más que darnos un nuevo pacto, Dios quería darnos un nuevo corazón. Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea ellos por Dios. Mismo propósito. En el pasaje del Nuevo Pacto, Dios deja muy claro que el objetivo sigue siendo una relación íntima y real con sus hijos. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Lo notan? Aunque el pueblo de Israel había sido infiel, Dios quería restablecer nuevamente su relación con él. De esto trata el nuevo pacto. Dios quiere que volvamos a enamorarnos de él. Desea que renovemos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Tanto en el antiguo como en el nuevo pacto, el propósito es la relación. Mismo alcance. ¿Recuerdan por qué Dios escogió a Israel como su especial tesoro? No porque fueran sus favoritos, sino para que fueran luz a todas las naciones. Y en el nuevo pacto, ese alcance tampoco cambia. En la cruz, Jesús abrió la puerta de la gracia a toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda mas, tenga vida eterna. Y en segundo lugar, nos debe quedar claro que sí es un mejor pacto gracias a Cristo. Aunque en su contenido el pacto no cambia, pues como hemos visto, mantiene mismo autor, misma ley, mismo propósito y mismo alcance, hay algo realmente maravilloso en este nuevo pacto que lo hace superior al anterior: Cristo Jesús. ¿Recuerdan en el antiguo pacto qué representaban los sacrificios de animales? el sacrificio de Jesús en la cruz. Correcto. ¿Y recuerdan qué representaban los sacerdotes que llevaban la sangre de esos animales hasta el lugar santísimo? El ministerio intercesor de Cristo en nuestro favor. Muy bien. Todas las figuras del antiguo pacto apuntaban hacia Cristo, pero un símbolo nunca será mejor que la realidad. Por eso ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Este es un mejor pacto porque Cristo es el verdadero Cordero inmolado que derramó su sangre por nuestro pecado, y además es nuestro verdadero sacerdote celestial que intercede en nuestro favor. ¿Y por qué dice establecido sobre mejores promesas? ¿Acaso no es la misma promesa de salvación? Sí, pero aunque la salvación que se ofrece es la misma, el antiguo se basa en una promesa futura, mientras que el nuevo pacto se basa en la promesa cumplida en Cristo. Para Francisco y Juliana, las fotos del matrimonio de sus padres y el papel dorado donde escribieron sus votos matrimoniales eran muy significativos,
pero ahora tenían la oportunidad de participar de algo mucho mejor, de una realidad en la que podían estar presentes, la renovación de votos de sus padres. Y aunque el contenido no fuera a cambiar, para ellos esto era algo mucho mejor. Oigan bien, aunque hablemos de antiguo pacto y nuevo pacto, en esencia es el mismo pacto eterno de Dios, pero renovado y mejorado por su cumplimiento en Cristo Jesús, quien entró una sola vez y para siempre en el santuario. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Muy bien, pues vamos ya directos al tema, ¿eh? Os recordamos que estamos en directo, que estamos en nuestra escuela de Biblia y que podéis interactuar y hacer que esto sea una verdadera escuela en la cual todos aportamos. 601 43 44 93, si quieres utilizar el WhatsApp, con el 34 si estás fuera del ámbito de España, y el canal de servidor YouTube. En YouTube, pues Esperanza Murcia Radio y ahí el comentario. Por cierto, lo hacemos en directo. Así que, compañeros, alumnos todos que estamos aquí, vamos directamente porque yo casi me he perdido. Nuevo pacto, antiguo pacto, la ley, el santuario. Hay algo novedoso que hoy tenemos que tratar sí o sí, que es aparece Jesús en toda esta temática y es un cambio diferencial y es un síntoma de que algo nuevo y de que algo se trastoca, y yo quiero que todo eso me lo vayamos explicando, lo vayamos compartiendo. Hay muchas preguntas puestas aquí. ¿Qué paralelismos hay entre esto que decimos antiguo pacto y nuevo pacto? ¿Qué papel juega la ley en todo esto? Recordamos que hace un par de semanas estuvimos hablando de todo lo que estuvo implícito en el Sinaí, en cómo Dios se relaciona y cómo Dios promueve y dice, oye, hagamos una alianza, ¿te parece que tú y yo vayamos en el mismo camino? ¿Qué relación hay entre esto y hacer un santuario y qué implicaciones tiene? O sea que vamos allá y simplemente, antes de cederos la palabra, recordar que pivotamos sobre un texto bíblico que escribió el apóstol, iba a decir yo, el profeta Jeremías, y además es muy fácil porque es Jeremías 31, y que dice, vienen días, dice Dios, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Qué querrá decir esto? ¿Quién promueve el pacto? ¿De quién es la ley de la que se habla aquí? ¿Qué es lo que quiere Dios promover? Así que ahora, por favor, el tiempo es vuestro. Fíjate que esta semana yo he llegado a la conclusión de que tenemos un Dios que tiene chispa, que es gracioso y que a veces cuando dice, mira, como no te has enterado de nada, te voy a decir que es nuevo. A ver si así le pones más interés. Esto es como cuando a Jesús dice, os voy a dar un mandamiento nuevo, ¿verdad? Y vuelve a ser exactamente lo mismo. No hay nada de nuevo. En el nuevo pacto no va a haber nada de nuevo. Pero es como no te has enterado hasta ahora, como no has sido capaz de aplicarlo en tu vida, como lo que necesito es ese nuevo corazón, que lo apliques a tu vida, pues te digo que es nuevo y a ver si así le coges con más interés. O sea, que lleva el sello de nuevo, pero entrecomillado. ¿Qué opináis los demás? Si no os lanzáis... si no os desbloqueáis... Hago el dedo yo. Es que pensaba hablarte en signo de seña, pero como no me dejan, voy a hablar. Yo estaba a punto de traducirte, pero... Claro, sí. Lo que... Tampoco te dejan. No me dejan vivir, ¿te das cuenta? Venga, vamos al tema que, como dicen los maestros, se nos va el tiempo, Dale. No, yo un poquito como dice Richard, pero más que con chispa es como diciendo, mirá, el pacto tenía una parte que era a prometer y lo prometido ya está. Así que ahora más pacto, más fuerza tiene, porque lo que antes estábamos suponiendo, digamos, pensando que iba a pasar, ya pasó. Así que ahora sí cobra mucho más fuerza para nosotros como cristianos, ¿no? Eso es lo que así en líneas generales me da la idea. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Sinceramente, está bien, uno porque estamos estudiando y demás, pero me resulta a mí todavía difícil, como he dicho hoy, que yo soy muy a pie de calle, me resulta muy difícil hablar de este tema a pie de calle.
me explico lo que quiero decir, a diario, con quien no tiene ni idea de la Biblia, con quien no tiene, me hablan pactos, sangre por acá, sangre por allá. Falta que incluyan una vacuna también en esto. ¿Cómo podemos enfocar esto de una manera muy sencilla y clara? Porque es sencilla y clara, ¿no? La verdad que el reto está. Te voy a dejar, Pablo, para el final, porque yo sé que con el tema del santuario tienes que aportar cosas. Carlos. Sí, bueno, yo un poco en la parte donde nos indica el profeta Jeremías, como dijiste el texto, aquí que vienen los días en que haré un nuevo pacto. O sea, la idea es que Dios no se separa de nosotros. Si ha hecho una alianza con el ser humano, va a mantener esa alianza. Y lo que de alguna forma nos está diciendo que si es el mismo autor, es la misma ley y todo se mantiene porque el propósito es la salvación del ser humano, en esos días que vienen, que pondrá su ley en nuestros corazones, es porque realmente aquellos sacrificios que antes hacían eran el símbolo. Y una vez que el símbolo desaparece y está el verdadero Cordero, entonces ese verdadero Cordero ya ha hecho una vez para siempre ese sacrificio y ha ido al santuario celestial para interceder por el ser humano. Entonces yo ahora mismo, efectivamente, sí, como ya no tengo un tabernáculo en la tierra, sí tengo que poner, digamos, sus leyes y todo en mi corazón, porque realmente tengo que pensar que aquí no estoy viendo ese santuario, sino que tengo que imaginarme y tener en mi mente que ese santuario está en el cielo y que Jesús ya está poniendo el pecado del ser humano en el santuario celestial para que seamos perdonados para siempre. Bueno, pues gracias, Carlos. Pero lo que pasa es que estáis a un nivel de máster. Yo quiero que Pablo, que es profesor, me lo haga a nivel de primaria. Es decir, hablas de símbolos, hablas de realidades, y yo quiero que, como decía, el desafío es hacerlo sencillo. ¿O no? ¿O esto no hay manera de hacerlo sencillo, Pablo? A ver, sencillo o no sencillo también influye en el estado que se encuentren las demás personas. Yo creo, por ejemplo, os lo he dicho ya en alguna ocasión, yo nunca le enseño la profecía a una persona que no ha aceptado a Jesús. Y la profecía es importante. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Es decir, el mensaje bíblico va para creyentes, no va para no creyentes. Y va para decirnos cuál es la misión que tenemos que transmitir. ¿Vale? Entonces, la idea fundamental que yo creo que deberíamos de rescatar, aunque no la oigo mucho, es la parte de la Torá, de la ley, que tiene que ver con la identificación del pecado. Eso es inamovible. Lo que muestra el pecado es inamovible. ¿Por qué? Porque es lo que Dios nos da para reconocer cuando nos hemos equivocado. Pero hay otra parte que es la que tiene que ver con la solución del pecado. Y es ahí donde entramos en las modificaciones. Repito, creo que es importante para hacerlo, creo que lo más sencillo es, ¿algo que me indica el pecado será siempre eterno? Sí. ¿Aunque no exista pecado? Sí. Sí. Entonces, el Señor le dijo a Israel, si dais oído a mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi especial tesoro. Es decir, Dios hace una diferencia que normalmente nosotros no la hacemos. La voz de Dios son los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículo 1, estas son las palabras que Dios le habló. Y luego, una vez que Dios transmite el concepto de decir, a ver, ¿qué está bien o qué no está bien? Una vez que la voz de Dios expresada en los 10 mandamientos me dice lo que es correcto o lo que no es correcto, tenemos una época en la cual se resuelve a través de una parábola y una segunda época a la cual se resuelve de manera definitiva. Es decir, tanto Pablo como Jeremías, que son los que utilizan este texto, lo manejan de esta manera. Entonces, cuando hablemos de ¿me he equivocado o no me he equivocado? Eso no tiene cambio. Pero la alianza que Dios hizo con Judá y con Israel, que por cierto,
la segunda también se hace con ellos, no con el pueblo cristiano, sino con ellos, tiene que ver con ¿qué? Con la resolución del problema del pecado. No con lo que señala el pecado. Y es ahí donde tenemos que manejar la idea fundamental de, es decir, ¿por qué la misma alianza? Porque resuelve el pecado. Siempre. Pero una era la parábola, es decir, según Hebreos 9:9, y la otra es la realidad. Pero ¿cuál es el objetivo de la alianza? Resolver el problema del pecado. Vale, pues en esta resolución yo sigo avanzando, y os sigo dando paso, porque leíamos Jeremías 31... ¿He aprobado o no? Sí, sí, soy yo que estoy tomando apunte, Pablo. Para mí excelente, porque nos acabas de dejar claro los puntos principales. Sí. Uno es mi espejo y es mi ley, que no ha variado nunca. Y que no puede variar, Pablo, y que no puede variar por toda la eternidad. Es decir, si volviésemos a pecar en el millonésimo siglo de la eternidad, volverían a estar en vigencia. Vale, entonces en ese punto, fijaos, ¿no? Porque yo leía, para empezar, el Señor dice, vendrá un día en que haré un nuevo pacto, o sea que Dios, sabiendo que esto no está bien, que este mundo no está bien, nos ofrece una salida. Yo quiero recoger lo último que tú decías, Pablo. Y sigo avanzando, y quiero escucharos. Este pacto, sigue diciendo Jeremías, no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de Egipto, porque ellos quebrantaron mi pacto, a pesar de que yo era su dueño. Yo, el Señor, lo afirmo. O sea que... Si me permites... Esto de antiguo y nuevo. Es que, si me permites, ¿qué fue quebrantar la alianza? ¿Fue dejar sin efectividad lo que señala el pecado o lo que resuelve el pecado? Dejar lo que resuelve el pecado. Claro, mirad, si me permitís un segundo, es un gráfico que ya conocemos, lo hemos visto muchísimas veces, e incluso el autor está aquí con nosotros, pero fijaos qué detalle más bonito, para que podamos entender esto. Fijaos, ¿cuándo se da el anuncio de la nueva alianza? Cuando el pueblo de Israel ha entrado en el cautiverio. ¿Y por qué entra en el cautiverio? Por las profanaciones del santuario. Es decir, donde se resuelve el problema. Espérate, porque no se ve del todo bien y yo quiero que me hagas... a ver si nuestro técnico nos puede poner toda la imagen. Es que se ve un poco entrecortada, ¿no? Se ve en varias fases el gráfico. Y yo quiero, Pablo, que Pablo que nos afine y nos diga exactamente cuál es la idea central, ¿no? Mira, la idea central es que desde la construcción del templo en la época de Salomón, ahora ya, a través de su hijo, de Roboam, hubo una serie sistemática y repetitiva de profanación del santuario. Profanación te refiere a que no se cumplía lo estipulado y que además... Convertido en templos paganos. Exactamente. Tú lo has dicho. Entonces, cuando ya llega el anuncio que hizo Isaías, cuando ya llega el anuncio de que Nabucodonosor llegaría e invadiría Jerusalén y se profanaría el templo, en ese momento Jeremías hace el anuncio que tenemos delante nuestra. Precisamente por tener la ley que señala el pecado, es necesario saber lo que hacemos bien o no hacemos bien. ¿De acuerdo? Entonces, es en este contexto donde Pablo, en el capítulo 8, coge la cita más larga de todo el Antiguo Testamento y la coloca aquí, haciendo referencias, como tú decías, Juanfra, a 31 de Jeremías. Con lo cual, debemos tener claro, y así lo estoy explicando en los cursos a los alumnos, es decir, tenemos que tener claro lo siguiente. Cuando hablamos de alianza, hablamos de la resolución del pecado. Hubo una etapa que fue muy fluctuante porque los israelitas a cada momento convertían el templo de Jerusalén en un templo pagano, y ahora, a través de la nueva alianza, eso no puede volver a ocurrir, porque no puede volver a ocurrir, porque no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque la resolución del pecado es definitiva. Ya no depende de un acto litúrgico mío, depende de un acto litúrgico del Jesús resucitado. Con lo cual, volvemos a situar, por si hay alguien que no lo tiene claro, volvemos a situar.
Cuando yo me miro en el espejo y digo, hoy a Pablo lo he insultado. Eso está claro. Y ahora, ¿cómo resuelvo el problema? Primero con Pablo y después... Vale, sí, y después, si no me mata, ¿después qué? Acudiendo a Jesús en el santuario Claro, celestial. entonces no le demos vueltas y vueltas, además le damos vueltas y vueltas y vueltas. Yo no sé si os ha pasado, pero cuando yo estaba escuchando el vídeo de Escuela Sabática Live, hay cosas que están metidas con calzador. Porque queremos llegar a un punto determinado. No, para mí es muy sencillo. Es cuando yo sé que he cometido pecado, en antiguo Israel se solucionaba de una manera, que era una parábola de cómo se soluciona en el nuevo después de Jesús. La alianza va siempre a resolver el pecado, siempre. Claro, porque tenemos un problema de que hoy día el tema del pecado está muy manido en nuestra sociedad. Pecado, Sí, qué pecado. sí. En ese sentido, lo primero que hay que reconocer es eso, que algo no funciona y que algo está roto. De todas formas, insistiendo en esto que está diciendo Pablo, lo nuevo del pacto que se menciona justamente está ahí, porque el pacto se hace con el pueblo israelí y con el pueblo judá, no se hace con otra gente distinta, Claro. En base a la misma ley. Lo que varía es lo que va a hacer Jesús. Claro, ¿cómo se resuelve? Claro, lo que la donde ley antes, indica. para bajar un poco a quien no entienda nada, antes llegaba el israelita que cometió un pecado, cogía un corderito inocente, se lo llevaba al altar de sacrificio, donde era sacrificado. Teóricamente ese pecado pasaba al cordero, del cordero por el sacerdote era introducido al lugar santo y allí una vez al año era expiado. Lo que viene a hacer Jesús es lo que hablamos de tipo y antitipo, que a veces hay gente que puede no entendernos, viene a dar cumplimiento a todos y cada uno de los muebles y de los servicios del santuario. Bueno, tú ya te estás anticipando y ya quieres poner, espérate que lleguemos a eso. Vale, pero es el estudio de la semana que viene. Pero eso es lo que va a hacer. Es que ya si me pierdo ya con esto, si me pones a poner ya el santuario y los muebles... Yo creo que, Juanfra, yo creo que es mucho más sencillo de lo que el concepto filosófico cristiano quiere hacer del tema. Ajá. Finalmente estamos atados a tradiciones filosóficas. ¿Yo tengo necesidad de que se me indique el pecado? Sí. Punto uno. Sí. Sí. ¿Eso puede cambiar? No. La regla es la misma. La vara con que se mide Efectivamente. siempre es la misma. ¿Tengo necesidad de que se resuelva el pecado? Sí. Claro. Sí. ¿Había una etapa que estaba prefigurando o anunciando la solución final del pecado? Sí. Sí. Pues si lo simplificamos para niños de 60 años, yo lo plantearía así. Yo tengo dos necesidades, que son iguales en la primera y la segunda alianza. Iguales. Cuando me equivoco, que se me muestre. Al Dios pedagógico. Al Dios. Y una vez que soy consciente, durante 1500 años, a pesar de los altos y bajos, se resolvía de una manera determinada, pero que simbolizaba, o era una parábola, la realidad que será definitiva. Yo creo que moviéndonos en esos dos extremos es mucho más fácil que incluso pues, los niños de 60 años podamos entender el tema, aunque no estemos totalmente metidos en la filología. No, es que sea muy sencillo. Cuando Pues a mí me queda tu muy hijo claro. te ofende, es decir, a un papá, aquí creo que todos somos padres, cuando tu hijo te ofende, lo puedes querer mucho, pero hay una ruptura de relaciones. O cuando nosotros ofendemos a nuestros hijos. Eso está. ¿Quién resuelve eso? Primeramente entre nosotros, como decía Carlos, y después hay que resolverlo de manera definitiva. Con lo cual, yo reduciría de verdad todo el tema a esta idea sencilla, de la cual podemos ampliar y podemos continuar, porque finalmente creo que es muy importante. Señalar el pecado y resolver el pecado. Sin meterme en la escuela de la semana que viene. ¿Vale? Sin meterme en la semana que viene. Pero dando unas pinceladas. Pero no, creo que... Si no lo muteas, por favor. Le das ahí. Creo lo que muteas. la clave está en lo que Pablo está diciendo ahora, que es la solución definitiva. Hasta que Cristo viene, por más que tú te arrepintieras, el pecado no estaba resuelto.
¿verdad? Todos cogemos el texto de Judas que dice que disputó Satanás por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Porque nadie había espiado por Moisés. Moisés merecía estar muerto. ¿Sí o no? Sí. Jesús no había muerto en su lugar, con lo cual Satanás se daba el derecho de decir, es que lo vas a resucitar, pero nadie ha pagado por él. Ya, pero ¿dónde quieres llegar? Donde quiero llegar es que cuando Jesús muere, lo que antes era... Ya no hay vuelta atrás. Claro, lo que antes era una prefiguración, con Jesús ya es una realidad. Y a partir de ahí se cumple todo. Y a partir de ahí nosotros, lo que antes veíamos en un símbolo, ¿verdad? Veíamos, sin meterme, pero en ese altar del sacrificio donde moría la víctima inocente, veían lo que podía ser una víctima que moría en su lugar, que era un cordero. Ahora, una vez que Jesús muere, ya todos ven a Dios hecho hombre que ha muerto en su lugar. Ya ha sido definitivo. Y a partir de ahí, que es definitivo, todo empieza a tomar sentido. Por eso luego habla Pablo de un pacto mejor, porque ahora lo podemos ver mejor, lo podemos entender mejor. Ya no funcionamos con símbolos, con cosas que prefiguran, sino se ha cumplido todo y lo podemos visualizar claro. Podemos ver a Jesús en todas partes y ya Jesús es una realidad. Nosotros, tú cuando te arrepientes, no te arrepientes como un israelita esperando que algún día eso se cumpla, sea realidad y que sea eliminado totalmente tu pecado. Tú cuando te arrepientes, ya sabes que Jesús intercede directamente en el cielo. Entonces, en ese sentido, sí que es un pacto nuevo, un pacto mejor. No porque varíe para nosotros absolutamente nada, porque nosotros no cambian nuestras condiciones, sigue siendo un pacto por gracia, sigue siendo un pacto por fe. Es distinto porque ahora se hace en directo, como la iglesia en casa, en directo, ¿vale? Con el concepto de que estabas mencionando, Pablo, como para darle un pequeño matiz extra, como tú has dicho, la ley es la que me dice si estoy en pecado o no. El pacto está ahí, ante el anterior en su momento, el actual en su momento. Pero yo estoy en el medio de que una vez que sé que está el pecado, si quiero resolverlo a través de la ley o no quiero hacer nada. Digamos, es decir, ahí está el punto. La ley el pacto no ha cambiado y sigue estando allí, a pesar de que yo no lo quiera coger. Venga, también. Pues seguimos avanzando, porque yo quiero que me expliquéis, y ahora sigues tú, Carlos, con esto que dice Isaías, porque para muchos cristianos, en el contexto también evangélico, hablar del antiguo pacto, hablar del Antiguo Testamento es reducir todo esto para un pueblo y una comunidad específica. Es decir, esto solo le atañe a los judíos, a los hebreos de aquella época. Esto no tiene que ver conmigo. Y yo quiero poner encima de la ecuación lo que dice el profeta Isaías, donde dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová, que sigan a Dios para servirle y que amen el nombre de Dios para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo, o sea, el sábado, y no lo profanen, y abracen este pacto, y aquí aparece la palabra, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración, sus sacrificios serán aceptados en mi altar, porque mi casa será casa de oración para todos los pueblos. O sea, lo digo porque Jeremías está diciendo, llegará un nuevo pacto, voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y de Judá, y eso parece que para muchos es decir, no, mira, es que esto solo le atañe a esta gente. Ahora llega Isaías. Yo creo que me expliquéis esto. Bueno, es que realmente el pacto está hecho no con los judíos. La promesa se hizo en el Edén. Y en el Edén, Adán y Eva no eran judíos. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios, para seguir cumpliendo su alianza con el ser humano, va buscando el vehículo en cada momento para transmitir su mensaje. Entonces, vosotros seréis, digamos, aquellos con los cuales yo os doy mi antorcha y mi luz para que alumbréis a las naciones. Entonces, es para todos, no es para vosotros solos. Vosotros vais a llevar mi estandarte para que las demás naciones me conozcan a través de vosotros. ¿Que Dios lo pudo haber hecho de otra manera? Sí, pero pone en manos del ser humano la transmisión de su mensaje para el resto de la humanidad. Entonces... Carlos, pero si te das cuenta... Jeremías no dice que se haga con otro pueblo, sino con el mismo pueblo. Sí. Pero, ¿qué pasó? Que cuando Israel en la primera alianza se hizo como único destinatario de las promesas de Dios y se olvidó del resto del mundo,
ya no fue lo que Dios le había pactado con Abraham. No. Entonces, lo que se renueva es todo ese concepto, y en cuanto a lo que lo hablaba Juanfra del mundo evangélico, con todo mi respeto, porque yo soy evangélico, es decir, yo lo tengo clarísimo. Hubo un punto de partida de la Reforma que creo que se debería de revisar. El Antiguo Testamento no es la primera gran parte de la Biblia y el Nuevo Testamento no es la segunda gran parte de la Biblia, aunque toda la Biblia ponga eso. Me refiero añadido cuando se editan los textos. La primera alianza es la forma de resolver el pecado antes de Jesús y la segunda la forma de resolver el pecado después de Jesús. Al haber dividido Lutero, sobre todo, y después heredado a través de Calvino hacia nosotros, después de haber identificado la primera gran parte de la Biblia como el Antiguo Testamento y la segunda como el Nuevo Testamento, eso limita muchísimo la concepción con nuestros hermanos evangélicos, que deberíamos de rescatar, no para pelear, sino para aportar algo que realmente merezca la pena. La primera alianza está descrita, lógicamente, en la primera parte de la Biblia, pero se refiere a cómo se resuelve el pecado antes de Jesús, que es una parábola, y eso el Richard lo ha dejado muy claro. Es una parábola. Si Jesús no hubiese venido, no habría solución para el pecado. Ahora se resuelve el pecado definitivamente. ¿Por qué? Porque esa alianza que se renueva con el propio pueblo, tiene valor definitivo. Y ese valor definitivo es la resolución del pecado definitivamente. Yo creo que más sencillo no se puede expresar, ¿no? O por lo menos yo no soy capaz. Pero debemos de intentar desalojar de nuestra mente la idea de que el antiguo pacto está relacionado con una parte de la Biblia y que el nuevo pacto está relacionado con otra parte de la Biblia. Eso limita muchísimo la concepción del tema que estamos hablando. Claro, cuando hablamos del gran conflicto, si no lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es un global. Las divisiones, como has dicho tú, es más vale pedagógica para entender un momento y un segundo momento, pero no la validez total, ¿no? Porque es verdad, o sea, muchas veces nos pasa que empezamos a estudiar un capítulo, un versículo, pero si perdemos la visualización total de que esto empieza de una manera y va a terminar de aquella otra manera, y nosotros estamos transitando, ya hemos pasado la primera, la segunda, la tercera etapa y estamos en tal etapa, tampoco entendemos la concepción del cristiano, porque como hemos dicho, estamos aquí de paso, porque estamos terminando una historia, ¿no? Una historia que comenzó ya allí con el pecado en el Edén, y antes en realidad. Hay un símil en que podemos ver que cuando Dios hace la promesa a Adán y Eva, dice: yo voy a hacer una alianza con vosotros, voy a daros una promesa, ¿para qué? Para salvaros. Entonces voy a tender un puente para que el ser humano pueda volver a Dios. El puente lo voy a tender y pasará, digamos que ese puente se llegará a su consumación cuando realmente el sacrificio, digamos, por ese pecado, por esa transgresión, sea el que es válido ante Dios. Entonces, durante un tiempo, la forma de entenderlo era a través de sacrificios de corderos y animales, pero porque estaban en la mente del pueblo de Dios presente que vendría el verdadero cordero que triunfaría definitivamente sobre el mal. Entonces, la alianza anterior se renueva, el puente se hace definitivo cuando Jesús viene y ya no hace falta sacrificar a nadie más. Ese sacrificio vale para siempre y entonces ya tenemos el puente de comunicación con Dios. Cuando tú tienes el espejo de la ley y ves dónde te equivocas, retrocedes y vuelves a tomar tu camino por ese puente que lleva otra vez a la alianza con Dios o a la relación con Dios. Mira, si me dejáis un momentito leer Hebreos 9:9, ¿vale? Os lo traduzco literalmente. Lo cual es una parábola para el tiempo presente. Y viene después de describir cómo era
el santuario, repito, no me quiero meter en el tema de la semana que viene, pero para que podamos situarlo, después de describir cómo era y qué se hacía, es decir, dimensiones, oficiantes, etcétera, etcétera, el salto que da es, lo cual es parábola para el tiempo presente, según la cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar con respecto a la conciencia al que ofrece ese servicio. Es decir, para mí la palabra ahí es la palabra vertebral es parábola, que no hay ninguna Biblia que lo traduzca así, pero en griego está así. Con lo cual deberíamos de empezar a disfrutar. Cuando Jesús contaba una parábola, ¿cómo lo hacía? ¿O qué hacía? ¿No cogía cosas terrenales para explicar versiones celestiales? Sí, claro. Pues eso es exactamente lo que Pablo está aplicando aquí. Y Pablo era un verdadero especialista en casuística del santuario, es decir, era rabino, miembro del Sanedrín, es decir, que él dominaba todas las técnicas, y sin embargo le dice, no, esto me tiene que enseñar como parábola una realidad celestial. Antes de ir a YouTube y recuperar algunos de los comentarios que tenemos por ahí, Pablo, yo quiero hacerte una pregunta. Jeremías sí que dice que el nuevo pacto es para la casa de Israel y para la casa de Judá, ¿vale? Pero me gusta mucho el texto que Juanfra ha leído en Isaías 56, cuando habla de aquellos extranjeros que sigan, que sirvan y que cumplan a la ley y se comprometan con el pacto. Me gusta porque es la parte que quiero que me expliques. Porque dice que lo recreará en la casa de oración y que sus sacrificios serán aceptos delante del altar. Un extranjero normal podía entrar en el templo, llegar hasta el altar de los sacrificios, podía moverse allí. A ver, si era hombre, sí. Es decir, y no voy a entrar en esa casuística, ¿vale? Pero me refiero en cualquier situación o solo si estaba convertido. No, los judíos tenían una sección que le llamaban judíos piadosos, que eran gentiles que aceptaban la forma de resolver el pecado. Por ejemplo, el etíope que estaba en el Pentecostés, es decir, ese es el judío piadoso. Entonces, el problema, Richard, es que Dios nunca había limitado el valor del sacrificio para el pueblo de Israel, sino que era para todo el mundo. Pero eso fue un error de interpretación del pueblo. Siempre fue la intención de Dios que todo el mundo pudiese resolver el pecado. Tal y como viene aquí en Isaías. Claro, es decir, pero claro, cuando Jesús viene a este mundo, y por eso hay que entender los textos en el contexto ¿quién hacía uso del templo? Exclusivamente solo los israelitas. Solo. ¿Vale? Pero Jesús dice que no. Entonces, es verdad que en la alianza se hace dentro del propio pueblo, pero no para que vuelva a ser la exclusividad del pueblo, sino para ponerla en funcionamiento y que se proyecte hacia los gentiles. Que era el gran problema de Israel del siglo de -3 hasta siglo I. La exclusividad que ellos se atribuyeron, eliminando la posibilidad de salvación para todo el que no fuese judío. Y que eso se logrará solo en el nuevo pacto. Efectivamente. Porque en el pacto antiguo lo habían bloqueado los judíos. Pero lo habían bloqueado ellos. Sí, lo habían bloqueado los judíos, Dios, y en ese nuevo pacto ya se encargó el Espíritu Santo de abrirlo y de llevarlo a todo el mundo. Perdón un segundo. En Éxodo 20, en el mandamiento del sábado, sí que menciona hija, hijo, siervo, criado y extranjero. O sea que no solo sois vosotros. Es que, Carlos, mira, nosotros a veces olvidamos el gran concepto de hospitalidad. El mundo semita se vuelve el gran baluarte de la hospitalidad, concepto bíblico. Pero al final ellos lo rechazaron. Es decir, a Jesús se le acusó de que era un transgresor de la ley porque comía con publicanos. No solo eso, Pablo, es que ¿cuántos salieron que no eran judíos, que salieron de Egipto y que acompañaron en el desierto en esa travesía y que también para ellos Dios les hablaba desde el monte Sinaí? Sí, muchos. Es decir que, pero a veces a nosotros, y esto no lo he dicho, ¿vale? No lo he dicho yo. A veces nosotros
que a veces nosotros queremos una exclusividad Claro. que elimina la función de la alianza. Es decir, una cosa es el pueblo que enseña, ¿eh? Y otra cosa es cómo Dios trata a todos los seres humanos exactamente igual. Pero si yo le digo a los demás que yo soy el único remanente, que yo soy el único pueblo de Dios, pues los demás dicen, vale, pues bien, pues coméroslo vosotros. Entonces, no confundamos el remanente con el pueblo de Dios. Y todo el que llegue a Dios, como lo hacía antes, ahora igual, la solución al pecado está diseñada por Dios. ¿Para quién? Para toda la humanidad. Sí. Bueno, y eso creo que deberíamos de compartirlo con nuestros hermanos evangélicos y las otras denominaciones cristianas y no cristianas, por el sentido de la misión. Pero ¿qué dice Apocalipsis 10? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿No es eso el antídoto a la Torre de Babel? Sí. Perfectamente. Es decir, que es romper la obligatoriedad que le dio la humanidad a Dios de tener que separarnos para que no nos autodestruyéramos. Fijaos qué regalo nos está haciendo. Vamos a hacer un pequeño inciso de unos segundos porque el regalo que nos están haciendo, y es que está empezando la iglesia presencial, para que veáis que todos estamos en el mismo barco, unos desde haciendo este encuentro en la red, hay otros que lo pueden hacer presencialmente y nos colamos, miramos así un poquito para compartir de que somos un gran pueblo, el que estamos hoy adorando a nuestro Dios. Gracias, oh Dios, por el grupo de hermanos que están aquí presentes, oh Dios. Te ruego en el nombre y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que como dice tu palabra, tú derrames sobre ellos bendiciones hasta que sobreabunden. También, oh Dios, nos acordamos de Esther. Tú sabes, oh Señor, que no despierta, pero te rogamos, oh Dios, que tú la acompañes, que tú acompañes a su esposo, a sus hijos, a su madre, a su padre, Señor, a toda su familia, que tú seas con ellos, dándole la fortaleza que solamente tú puedes dar. Quédate, oh Dios, con nosotros y que el Espíritu Santo sea el que more en nuestros corazones y nos llene de gozo, de paz, de entusiasmo, de serenidad y de confianza. En el glorioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, unos segundos solo, no hemos permitido esta licencia. Estábamos escuchando a Mercedes, que es un gusto. ¿Veis la medida de seguridad? Está la gente acudiendo y por eso hay poquita gente todavía, pero veis que todos los bancos ahí están señalados, que se respetan todavía pues es la distancia, el uso de las mascarillas. Hay gente que se incorpora, veis cómo se va añadiendo, o sea que es un gusto ver que va a llegar un momento en que volvamos otra vez a abrazarnos, aunque sea con... Por un momento me he sentido ahí, es decir, que esto de la técnica es un gustazo, el que bueno hayamos podido llegar hasta allí. Hay varios comentarios en YouTube. Pablo, hay una pregunta directa para ti. Pregunta Pablo Armero. Pregunta Abigail, aunque yo creo que casi está ya respondida, pero dice: ¿el cambio en el nuevo pacto es el lugar donde Dios pondrá su ley? ¿O es Jesús como el sacrificio efectivo y real? ¿O ambas cosas? Y luego dice: porque sin Jesús, aunque la ley esté en mi mente, ¿de qué me sirve? Bueno, la verdad es que la pregunta necesitaría, ¿verdad?, una serie entera, ¿no? Claro. Es decir, que pues tienes un par de minutos. No hemos hablado de poner la ley en el corazón porque primeramente había que expresar qué es lo que exactamente representa esa ley. ¿Qué es? ¿La que señala el pecado o la que señala cómo se resuelve el pecado? Pero es que hay dos leyes. Y eso es fundamental. ¿Vale? Entonces, el contexto dice que es la que resuelve el pecado. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque yo no veo la obra de Jesús y eso será la semana que viene. Por lo tanto, es que estamos hoy en una línea muy, muy, muy fina. Estamos frenados, ¿vale? Entonces, a contestarle a Abigail que la ley que se pone en el corazón es la que resuelve el pecado. ¿Vale? Si me permitís, yo quisiera darle la bienvenida a la doctora Albina Tomescu, que ha entrado con nosotros, llevará hoy el sermón. Albina, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros y te puedes incorporar a la tertulia mientras llega la hora del culto, ¿vale? Bienvenida. Perdón. Gracias.
Un gustazo, ¿eh? Veis que nos vamos sumando en todos los ámbitos y que esto a mí se me ríen los huesos, ¿eh? Me da mucho gusto. Pues nos quedan 5 minutos. Sí, tenemos Así que... yo, antes de que rescates algún comentario más, yo quiero introducir, aprovechar estos últimos minutos que tenemos de esta escuela de Biblia para introducir lo que tú decías, Pablo. El apóstol introduce también y lo deja muy claro, porque si hablábamos de las diferencias, de si esto para judíos, para gentiles y tal, esto ya fue un fuerte debate en las primeras comunidades cristianas, post-Cristo, en las cuales Pablo tuvo que dar un golpe en la mesa, el apóstol, y decir, pero vamos a ver, chicos, ¿esto de qué va? Que aquí Jesús es para todos, porque había gente que cuestionaba esto, diciendo, no, nos quedamos en Jerusalén y esto es para nosotros. Jesús ha venido y nos ha ofrecido este pacto, porque leo lo que dice Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 9, que ya antes nos estaba introduciendo nuestro pastor. Por eso Cristo, versículo 15, capítulo 9, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. Vale, el apóstol vuelve a poner aquí otra vez la temática. Un nuevo pacto para que, interviniendo muerte para la remisión de pecados cometidos bajo ese primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y aquí el apóstol está apuntando a todo el mundo. Fíjate que luego ya se disparó por todo el imperio conocido. De hecho, Juanfran, el problema que plantea Pablo prácticamente en todas las epístolas es que había un grupo de creyentes de origen judío que habían aceptado a Jesús, pero seguían restringiendo la entrada a los gentiles. Es decir, eso muestra que el cumplimiento de la expresión de Jeremías es muy válida. Es decir, la nueva alianza comenzó dentro del pueblo de Israel, pero no entendieron, por eso todas las cartas, todas las epístolas de Pablo, no entendieron que estábamos llamados a ser salvos todos los seres humanos de la humanidad. Entonces, por eso Pablo tiene que ir detrás de los que van diciendo, no, ya no hay gentil, ya no hay judío, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, ya no hay libre, que también traería para hacer unos cuantos programas, ¿no? Pero el problema es la limitación humana. No es... Y ese primer grupo de creyentes, las que se formaron prácticamente la totalidad de las comunidades seguidoras de Jesús del primer siglo, tenían su origen en las sinagogas. Pero limitando todavía ellos la entrada nuestra como gentiles. Pequeño apunte, Pablo. En el templo de Jerusalén, cuando se llenaba la fuente de agua y dejaban que rebosase la fuente y el agua corriese por las escaleras y se desplazase hacia afuera, era un símil de que la verdad de los judíos o lo que realmente ellos conocían se transmitiese como ese agua viva a todas las naciones y a todos los pueblos. Pero parece que ellos se habían olvidado realmente de que eso era un poco lo que Dios quería. ¿Nos puedes, digamos, situar en ese punto? A ver, esa parte, Carlos, no pertenece a la tradición bíblica, pertenece a la tradición judía. Sí. Entonces, eso desde luego para ellos no incluía a los gentiles, para ellos, porque no es una fiesta bíblica, no pertenece a las fiestas que Dios estableció. Por lo tanto, está muy limitada en el tiempo y en la interpretación. Cuando corrían las fuentes de agua por las escaleras del templo, para ellos era la bendición de Dios solo para Israel. Solo. Venga, pues abordamos esta última parte de cómo las implicaciones de Jesús, porque nos quedan apenas 3 minutitos. Hacemos una última ronda. No nos queda tiempo ya. Yo te digo cortito 2 cositas. Primero, gracias Pablo, porque me has simplificado, me has puesto los 3 escalones que necesito para seguir avanzando en el estudio de los pormenores, pero los pormayores ya los hemos visto. Y segundo, nada más un pensamiento, la idiosincrasia, vamos a llamarla de esta manera, o la propia condición pecaminosa humana siempre nos hace ser egoístas, ¿no? Porque egoístas y separatistas. Lo que yo aprendo, pues me lo quedo, y como a mí me han dado el mensaje, pues yo soy dueño. Y nunca el mensaje tuvo un dueño. Desde el comienzo el mensajero fue mensajero y el mensaje era lo que tenía que transmitir. Y la santificación, es decir, separarte para que tu función sea de mensajero, no te hace mejor que el otro, sino que te da una función. Y eso a través de los tiempos. Y como decíamos antes, como estábamos comentando recién,
y la reflexión personal. ¿No será que como aquel judío que decía, yo soy judío, yo soy, no como este publicano, no estoy diciendo yo hoy en día, yo soy adventista, yo soy cristiano, no como este otro que está ahí fuera? Simplemente esa reflexión. Hombre, no nos gusta reconocerlo, pero si somos honestos, algún matiz tenemos. Cuidado, no hay que estar alerta, cuidado con esa sensación de exclusivismo que nos introduce en otro tema. O somos mensajeros de la alianza o no somos nada. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el remanente tiene una misión y es predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén, amén. Entonces, si nosotros nos convertimos en el objetivo de la alianza, volveremos a repetir la historia. Apunta ya que estás, Pablo, una última idea que tú quieres o recoges y termina Carlos también. Deciros disfrutar como siempre, es un placer. Fijaos si es tanto que no quiero dejar el programa para irme a otros sitios que me tenía que haber ido, pero no quiero. Es decir, estoy muy a gusto y darle muchas gracias a Dios porque nos permite entender cuándo nos hemos equivocado y cómo resuelve el problema del pecado. Carlos, quiero escucharte. Bueno, es un poco más de lo mismo, que realmente no diferenciar entre uno y otro pacto, sino que realmente quería ir más a que Dios hace la alianza, digamos, con el ser humano desde el principio hasta el final. Al principio lo hacíamos que lo hace de una forma y resuelve el pecado de una manera, y ahora ya es la forma definitiva cuando realmente ha venido el Redentor. Yo sé que mi Redentor vive y que realmente tengo resuelto mi problema de relación con Dios. Es el sacerdote que nos dice que ahora realmente está ministrando en ese santuario del cielo para interceder por cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que dar a conocer a ese Jesús, que es el que ha venido para llevar la luz al mundo. Somos los mensajeros, los embajadores de esa verdad que Dios deposita sobre el pueblo en cada época de la historia. Perfecto. Pues nada, yo me quedo con que ese nuevo pacto se basa exactamente en lo mismo, en la fe, en la gracia y en la iniciativa de Dios en nuestro favor. Lo que cambia es que ahora ya es definitivo, es Jesús hecho hombre. Podríamos decir que en esta serie de que es el plan de la salvación, estos son capítulos, pero son todos de la misma serie, que no va cada uno por separado. Pues hoy vamos a dejar aquí nuestra escuela de Biblia, os damos las gracias, se nos quedan algunos comentarios de los oyentes y que un poquito ahí, pero es que no nos da tiempo a poderlos comentar. Tenemos hoy el privilegio de tener a Albina y que está con nosotros ya. Albina, antes de pasar a lo que es ya el sermón previamente, ¿nos anticipas un poco la temática que vas a compartir con nosotros? Sí, eso se trata de fidelidad a Dios. Acerca de la fidelidad. ¿Cómo podemos ser fieles y cómo desarrollar fidelidad? Pues antes de dar paso, vamos a seguir con nuestro programa, con la Iglesia en Casa. Estamos en directo y es un placer que podamos encontrarnos aquí. Despedimos este tiempo de escuela sabática. Le vamos a pedir a nuestro técnico que hagamos un receso directamente con el tiempo para los niños, un pequeño canto que nos introduce y nos prepara para esa reflexión principal, y le daremos luego ya el protagonismo a nuestra invitada.